Ok, entonces ya empezamos a grabar. Acá en el chat, Zulma se está contestando presente. Jenit, buenas noches, bendiciones, igualmente. También escribe Mario Alexander Betancourt, buenas noches Mario. Neisa Stephanie, bienvenida, buenas noches. Nicole también está contestando en el chat, presente. Anderson Steven, buenas noches Anderson. Muy bien. Bueno, entonces les comento, Heidi, bienvenida. Les comento la dinámica de hoy para la clase que tendremos en esta oportunidad. Bien, inicialmente voy a dar una explicación breve sobre el trabajo que deben entregar el día domingo, correspondiente al examen parcial. De pronto, si alguno tiene todavía alguna duda, esperamos aclararla. Bueno, empezó a llover acá en Medellín, donde estoy. Puede ser que no nos vaya a molestar porque como mi internet es de DirecTV, DirecTV funciona con antenas satelitales y a veces cuando llueve muy fuerte se pierde la señal. De por sí el servicio no es que sea muy bueno en estos días de internet. Y con este problema de la lluvia, bueno, esperamos con la ayuda de Dios que no haya mayores interrupciones. Muy bien, Neisa Stephanie está acá escribiendo. Bueno, entonces miren, en la primera parte les decía, vamos a dar una breve explicación sobre el trabajo de, del examen parcial para el día que deben entregar a más tardar el día domingo. Y luego vamos a hablar hoy algunas generalidades que tienen que ver con las políticas educativas en Colombia. Es probable que nos quede pendiente alguna cosita por ahí sobre este tema porque es muy importante. Yo diría que uno de los temas centrales de este curso en el que estamos es el que tiene que ver con las políticas educativas en Colombia, porque conocer estas políticas educativas nos brindan un marco general de el trabajo profesional que como docente nos toca cumplir, ya sea en el sector oficial o en el sector educativo. Y recordemos que todos ustedes están inscritos o matriculados en programas de educación, ya sean los licenciados en música, licenciatura en teología o la licenciatura en español e inglés. Son programas que tienen que ver con la labor docente de alguna manera. Entonces nos interesa conocer bien todo lo que tiene que ver con políticas educativas. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Ok, entonces, ok, ahí se nos fue un momentico la señal. Vamos a mirar entonces lo que les decía sobre el, la tarea correspondiente a el examen parcial. Estoy abriendo acá en la unidad 3 donde aparece examen parcial, ejercicio de síntesis sobre plan decenal de educación. ¿Sí me están allí escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Bueno, Sí, señor. gracias. Ok, entonces miren, voy a empezar a explicar brevemente y cualquier duda al final ustedes me pueden preguntar. Ok, el trabajo consta básicamente de dos puntos. En el primero, bueno, el objetivo es analizar cuáles son los retos y compromisos de la educación en Colombia desde el Plan Decenal de Educación. Entonces ahí hay un link que deben leer sobre el Plan Decenal de Educación y luego el primer punto consiste en analizar brevemente
2 de los 10 desafíos estratégicos del plan de educación. De hecho, en la clase de hoy yo les voy a hablar al final sobre esos 10 desafíos que tiene el Plan General de Educación. Entonces, ustedes en este primer punto deben escoger 2 de estos desafíos y explicarlos con sus propias palabras. Incluso pueden ampliar este punto de los 2 desafíos que ustedes seleccionen. Los pueden ampliar buscando también en internet otras fuentes para que ustedes puedan fortalecer y argumentar los 2 desafíos que escojan para comentar. Entonces, repito, primer punto del trabajo, analizar 2 de los 10 desafíos estratégicos que se presentan en el Plan Decenal de Educación. Allí en el documento aparecen de manera muy breve, pero ustedes pueden ampliarlo, repito, consultando en internet, y ustedes van a hacer un comentario personal sobre esos 2, desafíos que ustedes seleccionen. ¿Está claro ese primer punto? ¿O hay preguntas? Profe, otra vez, disculpe. Se seleccionan dos Y se comentan, o pues, sea, ustedes ajá. hacen, bueno, ustedes mencionan el primer desafío que escogieron fue el número 5, por ejemplo. Entonces ustedes deben escribir, este desafío consiste en tal y tal estrategia. Es muy importante este desafío porque permite que a través de los programas del Ministerio de Educación se pueda ampliar, se pueda mejorar en tal y tal aspecto. ¿Sí me entiende? O sea, ustedes van a hacer su comentario personal de lo que entienden sobre ese plan estratégico que escogieron. Recuerden que son 2 que van a escoger. Y pueden apoyarse, repito, ustedes pueden, además de lo que aparece, del link que aparece allí, donde habla del Plan Nacional, Decenal, perdón, ustedes deben también apoyarse con otros documentos que puedan consultar a través de internet, que hay bastante, sobre Plan Decenal 2020, 2016, 2026. Bien, ¿alguna otra inquietud sobre este primer punto? ¿O quedó claro? ¿Les escucho? Disculpen, tal vez durante la clase se va a estar interrumpiendo por la señal de internet. Me disculpen esa parte. Bueno, yo les preguntaba que si quedó claro el primer punto. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, pasamos al segundo punto del trabajo. En el segundo punto habla de que se deben hacer, ustedes deben consultar el material que aparece allí sobre bilingüismo, que también es una estrategia dentro de las políticas educativas del gobierno, el programa sobre bilingüismo, y el otro es sobre formación docente, que es otra estrategia que el gobierno tiene como una política en el sector educativo. Repito, bilingüismo y formación docente. Entonces, ustedes van a hacer 2 mapas conceptuales sobre esos temas, es decir, un mapa conceptual sobre bilingüismo, donde se recoja pues, los aspectos más importantes sobre esa estrategia del bilingüismo, y la otra es sobre la formación docente. En los documentos que aparecen allí hay unos apartes que hablan sobre cuáles son las políticas que el gobierno tiene respecto a la formación de docentes. Entonces ustedes van a consultar en los documentos y donde encuentren la parte de formación docente, ustedes van allí a hacer primero, hagan primero un borrador para ustedes sobre la formación docente y con base en ese borrador hacen el plan decenal. ¿Está claro? ¿O alguna pregunta? Para ambos son mapas conceptuales. Sí, bilingüismo y formación docente. Un mapa conceptual Ah, sobre bueno. bilingüismo y un mapa Y conceptual. otros, Repito, no se limiten, formación docente. no se limiten a los documentos que yo les di allí, ahí aparece,
pero ustedes pueden ampliar también consultando otros documentos a través de internet. Siempre que esto sea como una generalidad, nunca se conformen con lo que uno les da, sino que ustedes pueden ampliar también. Hay suficiente información en internet respecto a estos dos temas. O sea, por ejemplo, para buscar el segundo punto, que puede ser de pronto el más, digo yo acá, el más complicadito para ustedes, ustedes pueden investigar en internet colocando políticas sobre formación docente o políticas del Ministerio de Educación sobre formación docente. Y ahí hay muchos documentos, hay en revistas, hay documentos del mismo Ministerio de Educación Nacional que hablan sobre cuáles son las directrices que el Ministerio de Educación tiene respecto a la formación de docentes. Estamos hablando del sector oficial, recuerden eso, formación docente en el sector oficial. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿O quedó claro? ¿De qué manera Está tienen que claro. hacer? Profe, el plazo es hasta el domingo, ¿verdad? Perdón, de a uno. A ver, Mario, ¿qué preguntabas? No, profe, que estaba claro. Ah, listo. Pero hubo alguien por ahí que... Profe, yo, Ajá, Anderson. Ander. Sí. La fecha. Profe, Anderson. la fecha es hasta el domingo. Sí, la fecha para entregar este trabajo es el domingo. Recuerden que estamos trabajando cada 8 días un trabajo. Y eso que yo suprimí algunos trabajos, no sé si les conté en la primera clase, algunas actividades que habían adicionales, porque la verdad no se trata de atiborrarlos a ustedes de trabajos, sino realmente escoger aquellos trabajos que se consideren como muy puntuales. Entonces yo les estoy colocando cada 8 días para darle oportunidad de que ustedes puedan consultar los documentos y luego en la clase virtual le doy alguna orientación al respecto. Listo, Anderson. Gracias, Sí, profe, profesor. gracias. Bueno, listo. Entonces podemos empezar, ¿cierto? Ya Profe, Diga. Dime. Profe, buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchen bien, mi internet también está un poquito inestable. Te escucho bien. Entonces quisiera saber qué posibilidad existe de que, debido a que como usted nos da la información, o sea, como la explicación de las tareas los días jueves, porque es el día que tenemos programada la clase, ¿qué posibilidades? Bueno, se perdió allí la comunicación. Imagino que lo que ella estaba preguntando era que qué posibilidad habría de pronto de explicar las clases no los 3 días antes del domingo, sino con anterioridad. Me imagino que eso es lo que ella estaría preguntando, ¿cierto? Domingo. Entonces se me acumulan todos para el mismo día, para el mismo domingo. Entonces me queda este fin de semana, pues el sábado no hago nada porque, pues respecto a mis tareas, ¿no? Por mi creencia. Entonces no hago nada, pero sí entonces me coge la noche del sábado, ya, sábado en la noche, bueno, ¿cómo lo decimos? Para hacer todos estos trabajos y hoy jueves en la noche también me toca es trasnochar y hacerlo. Entonces no sé qué posibilidad existe de que se programara de la forma en como lo digo y qué tan de acuerdo están los compañeros. Doralit, repíteme por favor, fue que se me fue la señal en el momento en que tú decías o ibas a decir que la propuesta. Bueno, mi propuesta es que debido a que las clases son el jueves y que usted nos da su explicación el jueves, ¿qué posibilidad existe de que la entrega de las tareas sean, por ejemplo, los miércoles en la noche? Para que tengamos, digamos así, este tiempo después de la explicación, un tiempo prudente para analizar y hacer las cosas pues de la mejor manera. Yo considero que hay compañeros que ya han hecho parte del trabajo y entonces ahora con lo de la explicación posiblemente tengan que reestructurar algo. En cambio, si nos da la explicación
y el tema ahí, porque usted siempre los entrelaza, la explicación de la tarea con la clase, entonces después será más fácil realizar el ejercicio. No sé. Y asimismo no se nos queda todo acumulado porque hay más docentes que también nos dejan las tareas, en mi caso, las materias que tengo inscritas para el domingo. Entonces, todo ese grupo de tareas, por ejemplo, ya en este momento tengo 4 tareas para entregar porque tengo 4 materias para este periodo. Pues no sé. Sí, yo te entiendo, Doralit, pero también hay que entender que cuando tú te matriculas, cuando matriculas un cierto número de materias en esta modalidad que es virtual, en la que estamos, siempre va a existir eso, porque tú vas a ver al tiempo varias materias y cada profesor, cada docente va a colocar unas actividades. Entonces es imposible de pronto de que uno, en detrimento de una materia, se facilite una cosa para, digamos, facilitar otra asignatura o otra materia. Yo sé que no es fácil porque la mayoría trabajan, son algunas, por ejemplo, las mujeres son amas de casa también, deben combinar todas esas cosas, pero igual esto demanda un esfuerzo eh, que toca pues asumir, ¿cierto? Yo trato, disculpen que se fue la señal momentáneamente. ¿Me están escuchando allí? Sí. Sí, profe. Miren, yo le decía a Doralit que yo entiendo la preocupación de ella, pero también por otro lado, pues cuando uno se matricula en un programa de estudios, uno asume las responsabilidades, a veces le toca hacer esfuerzos incluso de trasnochar. A mí me ha tocado, no solamente cuando hice mi pregrado, sino en los momentos en que he hecho cursos de posgrado. Le toca a uno a veces acostarse 1, 2, 3 de la mañana. Son sacrificios que uno asume en pro pues, de la formación profesional. Entonces, pues igual hay que asumir esos retos de alguna manera. Profe, Pero, perdón, miren que yo les doy tienen 8 días de plazo. O sea, no quiere decir que van a esperar que yo les explique la tarea el día jueves, que es nuestra clase. O sea, no deben esperar. Igual tenemos medios de comunicación como el chat, que muy poco lo utilizan. Algunos, algunos estudiantes me han escrito y me escriben a mi chat personal pidiéndome alguna aclaración, explicación, y con gusto yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Pero también hay otros medios, como el caso del correo institucional, que ustedes lo tienen, o incluso en un caso extremo también me pueden llamar por teléfono. Yo no me enojo por eso, para poder darles alguna explicación. Entonces, con eso te quiero decir, Doralit, y a todos. Además, o sea, primero tienen 8 días para hacer cada actividad. Segundo, me pueden comunicar un ejemplo, desde el día lunes, ustedes me pueden preguntar y consultar para aclarar o explicar algún aspecto que no entiendan de la tarea que deben entregar el domingo siguiente. O sea, en cualquier momento me pueden consultar. Repito, en segundo lugar, no hay que esperar hasta el día jueves, que es nuestra clase sincrónica virtual, para escuchar alguna aclaración. Ustedes lo pueden hacer, repito, desde antes. Sino que ya el jueves se amplía un poco para todos. Cualquier duda que tengan, se despeja pues cualquier duda que tengan. Entonces no sé si en ese sentido eh, respondo a tu inquietud. A ver, Isabel, ¿qué ibas a decir algo? no, profe, es algo muy cortico y es como para el grupo en general, sino que me gustaría proponer, esta es una hora, apenas una hora a la semana y es muy corta y los trabajos que estamos haciendo son un poquito largos, ¿cierto? Sí. Entonces me gustaría dar la propuesta de que cuando usted esté explicando, digamos que se haga como al final
un momento para comentarios y para preguntas, porque he notado que muchas veces se desvía, digamos, un poquito y a veces al final estamos corriendo, digamos, con la explicación de los temas. Entonces es como para mis compañeros y en general. Ok, me parece Sí, válida, hombre. me parece válida la observación y la sugerencia, Isabel. Está bien. Entonces, vamos a hacerlo así. Súper, Vamos. súper, Diga. súper bien, me parece. Ok, listo, vale. Entonces vamos de lleno con la explicación del tema de hoy. Bueno, voy a ver si esto me permite compartir pantalla. Voy a ver cómo hago aquí porque a veces me atropella la tecnología. Vamos a ver acá. Compartir pantalla. Aquí. Mostrar. ¿Sí la observan allí? Sí, profe. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema del cual vamos a hablar hoy es sobre políticas educativas. De hecho, quiero decirles que probablemente en la siguiente clase voy a tocar otros punticos sobre políticas educativas porque yo diría que es como parte del tema central de este curso sobre, digamos, lineamientos a nivel de la educación en Colombia, algunos lineamientos, y la parte jurídica también, obviamente. Bueno, entonces empezamos con lo siguiente. Vamos a hablar de algunas políticas educativas en el país. Desde la Constitución Política de 1991 se establecieron ciertos parámetros. Ok. Bien, ahora sí me escuchan, se interrumpió. ¿Me escuchan, cierto? Bueno. Sí, señor. Ok, gracias. Listo, entonces les decía, miren, desde la Constitución del 91 se establecieron ciertos parámetros a nivel jurídico y a nivel administrativo que regulan, para regular la educación en el país. Por ejemplo, la Constitución del 91 estableció que la educación era un derecho y además un servicio público obligatorio que le correspondía o que le corresponde al Estado, en este caso al Estado colombiano. Bien, a partir de digamos, de ese reconocimiento en nuestra Carta Magna del 91, de que la educación es un derecho y además un servicio público obligatorio que el Estado debe brindar, digamos, el gobierno estableció, o el Estado estableció, a través de los distintos gobiernos que se han venido dando en el país desde el 90, desde la década del 90, ciertos parámetros que tienen que ver con dos aspectos fundamentales que son la cobertura y la calidad en la educación. Bien, un primer punto de partida para estas políticas educativas en el país han sido el elemento de la equidad social. Ahora, hablar de equidad social en el país no es fácil, porque todos nosotros sabemos que no existe la equidad social en el país. Nuestros países en vía de desarrollo, digamos, sufren de una problemática y es que hay una desigualdad en la distribución de los recursos. Tenemos un sistema político y económico marcado por digamos, por el neoliberalismo, que son políticas económicas en donde se les brinda todas las facilidades a la gente, algunas personas que manejan muchos recursos, o sea, personas ricas, millonarios, en detrimento, en muchos casos, de la clase trabajadora o la clase menos privilegiada. Entonces, eso origina una equidad social que para nadie en el país es un secreto. Si uno mira, por ejemplo, los índices, los niveles económicos y sociales del país, se va a dar cuenta que casi un 80% de la población pertenecen a los estratos 1 y 2. Hay una mayoría de personas que muchas veces no tienen acceso a ciertos derechos o a ciertos servicios básicos, como por ejemplo
el agua potable, el alcantarillado, entre otros. Y eso hace que no exista en el país una equidad social. Sin embargo, las políticas educativas están enmarcadas en ese principio de la equidad social, digamos como partiendo del reconocimiento de que la educación debe ser un motor y un factor que mejore las condiciones sociales y económicas de las clases menos privilegiadas, o sea, de las clases económicas pertenecientes a los estratos bajos. Una persona, por ejemplo, un niño, un joven de una familia pobre, que tenga la oportunidad de estudiar, terminar su educación básica y media, su bachillerato, y tenga acceso a estudiar una carrera universitaria, va a ser una persona que seguramente va a mejorar no solamente su estatus social, sino también económico, porque va a tener la oportunidad de trabajar con mejores posibilidades que una persona que no haya tenido la oportunidad de ingresar, por ejemplo, a la universidad. Entonces, ok, disculpen, ¿qué fue lo último que habían escuchado? ¿Alguien me dice, porfa? Que no se puede hablar siempre de igualdad. Ah, ok. Bien, porque existe una inequidad social, ¿cierto? Marcada digamos, el poco acceso que tienen algunos sectores de la población a ciertos niveles de educación, especialmente, por ejemplo, a terminar su bachillerato o a ingresar a la universidad. Cuando uno analiza las estadísticas se da cuenta, por ejemplo, que de la cantidad de estudiantes que terminan el bachillerato, apenas, si acaso, un 15 o un 20% ingresan a la universidad. Y eso es un porcentaje muy bajo. Pero eso también demuestra que no hay una equidad educativa. Antes, por el contrario, hay inequidad educativa, por distintas razones. Ahora, esa inequidad educativa se debe a varios factores que no vamos a analizarlos acá de manera explícita, porque es algo como general. Es algo como general. Por ejemplo, la pobreza. Todos sabemos que hay unos niveles de pobreza en el país bastante alarmantes. Y ahora con esto que está pasando de la pandemia, el hecho de haber cerrado varios sectores de la economía durante un tiempo, en donde mucha gente que vivía, por ejemplo, la gente que vive del día a día, van a tener todavía mayores dificultades. Y se calcula, por ahí estuve leyendo una noticia donde decía que los niveles de pobreza en el país y casi que en muchos países del mundo van a aumentar de una manera impresionante. Es decir, mucha gente que ya es pobre va a ser ahorita mucho más pobre. Y algo que es todavía mucho más triste y alarmante es que se calculaba que van a morir una cantidad de personas de hambre, físicamente de hambre. De por sí ya antes de la pandemia pues habían ciertos niveles en los cuales en algunos países mucha gente moría de inanición. Ahora imagínense ustedes con esto de la pandemia que agrava, por ejemplo, la situación económica de todo este segmento de la población que no tienen acceso a ciertos servicios básicos y que en este momento están pasando por una situación bastante dura. Otro factor ligado a la inequidad educativa es el lugar de residencia. Por ejemplo, en algunas ciudades hay ciertos sectores de la población que son marginales, no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios básicos de agua, de alcantarillado, que son elementos esenciales para la subsistencia. Bien, también se habla, por ejemplo, que otro factor que genera inequidad educativa es el género. Aunque se ha mejorado en ese aspecto, uno, por ejemplo, mira que antes del 91, por allá en la década de los 70, incluso parte de los 80, habían colegios
donde no se permitían, por ejemplo, el acceso a las mujeres. Yo recuerdo que las normales, por ejemplo, había una normal de señoritas, después se creó una normal de varones. Y, por ejemplo, en la escuela normal de varones, como su nombre lo indica, era para varones. Ya después se cambió un poco la política y entonces se permitió que a esa normal de varones pudieran acceder también niñas para ser formadas allí. La mujer siempre sabemos nosotros que históricamente, porque vivimos en una sociedad mayormente machista, muchas veces la mujer se le ha relegado en muchos aspectos. Pero eso ha ido cambiando positivamente, gracias a Dios, en los últimos tiempos. Bueno, podríamos hablar que otros factores son el idioma y la pertenencia étnica. Sabemos que muchas poblaciones indígenas que habitan en sectores rurales... Bien, disculpen la interrupción. Les decía que otro factor de la inequidad educativa es el idioma y la pertenencia étnica, porque muchas poblaciones que viven en zonas rurales, poblaciones indígenas, no tienen la misma oportunidad de acceder al sistema educativo que los que hay, por ejemplo, los que tienen en zona urbana. Y por último, también se habla de que otro factor que promueve la inequidad educativa es las discapacidades. Durante muchos años, por ejemplo, personas que tenían o que sufrían de alguna discapacidad, especialmente severa, no tenían acceso a la educación. Y si bien existían, por ejemplo, en Colombia, o todavía creo que los hay, por ejemplo, la escuela para sordos y demás, sin embargo, sabemos que durante mucho tiempo estas personas no tenían acceso a una educación formal. Gracias a Dios eso ha ido cambiando, repito, últimamente. Bueno, también podríamos hablar rápidamente sobre la descentralización educativa. Dentro de esas políticas que el gobierno enmarca de política educativa, la Constitución del 91 estableció un principio que fue la descentralización. Y eso se dio casi en todos los órdenes a nivel nacional. O sea, se le dio más facultad a los entes territoriales. Estos entes son, sabemos, los municipios, los distritos y los departamentos. Entonces, se estableció, por ejemplo, que esa descentralización educativa debía estar enfocada de acuerdo con las verdaderas necesidades de cada región. Entonces ya se les permitió, por ejemplo, a los gobernadores y a los alcaldes hacer como un diagnóstico de la población de su departamento, en el caso de los gobernadores, o de los municipios, en el caso de los alcaldes, para mirar cómo era su población, cuáles eran sus necesidades básicas, cómo se encontraban los niveles de cobertura educativa, qué estudiantes estaban por fuera del sistema educativo, etcétera, etcétera. Entonces ya se les dio una oportunidad a esos entes territoriales de que pudiesen determinar sus verdaderas necesidades. Ahora, también se crearon categorías de municipios, por ejemplo, municipios certificados y municipios no certificados. A los municipios certificados, una de las condiciones eran que fueran municipios de más de 500.000 habitantes y que pudiesen manejar cierta cantidad de recursos por concepto, por ejemplo, de recaudación de ciertos impuestos a nivel local. Entonces, a esos municipios que cumplían o que cumplen con esas condiciones, hay otras más que no voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero a esos municipios que cumplen con esas condiciones se les certificó. ¿Qué significa eso? Que del sistema general de participaciones, del cual voy a hablar enseguida, que ellos podían recibirlos y lo podían manejar de manera autónoma. Estoy hablando de los municipios. Los municipios que no son certificados, entonces esos recursos del sistema general de participaciones que corresponden a salud y a educación y a saneamiento básico, esos tres ítems, educación, salud y saneamiento básico, esos municipios no van a manejar esos recursos, sino que se manejan desde el departamento, o sea, desde la gobernación donde está ubicado ese municipio, perdón.
Y los que sí están certificados, entonces ellos sí pueden manejar los recursos directamente, o sea, les va a llegar los recursos directamente del Sistema General de Participación. Bueno, otros aspectos que tienen que ver con políticas de cobertura, por ejemplo, en el nivel preescolar, el gobierno, anteriormente habían jardines infantiles en el sector oficial, que el gobierno, digamos, sostenía con sus recursos. Le pagaba a las maestras, pagaba todo lo que tiene que ver con la infraestructura de ese jardín infantil y demás. Pero posteriormente se dictó una norma en la cual ya el gobierno no iba a seguir atendiendo ese segmento de la población preescolar, sino que el Ministerio de Educación estableció que los estudiantes podían ingresar a los centros educativos del sector oficial o público a partir de los 5 años en adelante. Entonces, una madre o unos padres de familia que tuviesen un niño de 4 años no lo podían matricular en el sector oficial, sino que el niño tenía que ir, o los papás tenían que buscar la manera de solventar económicamente la formación de esos niños, digamos, a los 4 años, 3 o 4 años. O si lo ingresaban a un jardín infantil, digamos, del sector privado, obviamente tenían que asumir esos costos. Esto se puede mirar, y de hecho lo es, disculpen, se interrumpió, no sé en qué momento, no me di cuenta. Alcancé a hablar sobre, estaba hablando de preescolar. ¿Sí alcanzaron a escuchar algo sobre preescolar, políticas de cobertura? Sí, señor. Nos dijo que el nivel preescolar antes no se permitía ingresar antes de una determinada edad y que por eso los padres de familias debían buscar otra opción. Ok, gracias, Doralit. En este momento, digamos, el gremio de educadores a través de FECODE está tratando de conseguir con el gobierno de que se le permita ingresar a los niños desde la edad por lo menos de 4 años. Porque en este momento es a partir de los 5 años. Entonces se busca eso para que muchas familias pobres que no tienen con qué pagarle la educación preescolar a sus hijos en colegios privados o en jardines infantiles privados puedan acceder a la educación pública. Bien, en la educación media, básica y media, la educación es gratuita. Salvo en la educación para adultos, que los estudiantes pagan una pequeña suma al matricularse, por ejemplo en los bachilleratos nocturnos y en educación para adultos. Pero en lo que es la básica, digamos, preescolar, primaria, que incluye también educación básica hasta 9º grado, y la media, los estudiantes no pagan, o los padres de familia no pagan un solo peso por la matrícula, es totalmente gratuito, y eso, digamos, es obligatorio por parte del Estado. Bien, respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, yo les decía hace rato que muchos de ellos anteriormente no tenían acceso a la educación actual. Por ejemplo, habían colegios especiales para los niños que se les llamaba anteriormente especiales, ya no se les dice así, sino niños con necesidades educativas especiales. Entonces, ahora se les permite incluirlos en el sistema normal, donde están los demás estudiantes con capacidad normal, y a ellos se les hace un seguimiento por parte de los docentes, haciéndoles algunas actividades aparte para tratar de que ellos vayan al ritmo de acuerdo con sus capacidades. Y hay un programa que han desarrollado la mayoría de los municipios y departamentos en el país que se llama Programa Todos a la Escuela. A veces cambia el nombre dependiendo del municipio, del alcalde o del gobernador, a veces le cambian el nombre. Pero este programa busca que después de que ya se han matriculado en las fechas especificadas por cada institución educativa, los alcaldes, secretarios de educación y personal perteneciente a las secretarías de educación salen a los barrios, sobre todo a los barrios de estrato 1 y estrato 2, a buscar estudiantes que no están matriculados
para incluirlos dentro del sistema educativo. Y eso me parece pues algo que es muy importante y es positivo, porque uno también se da cuenta que hay una cantidad de padres de familia que a veces son descuidados y les da lo mismo que su hijo se matricule o no se matricule. Y muchos de estos niños a veces trabajan para poder ayudar a la familia, marginándoles la oportunidad de acceder al sistema educativo. Bueno, nos quedan 11 minutos. Bien, hay algunos programas de inversión y es muy importante esto que voy a... Disculpen, se interrumpió de nuevo como cosa rara. Bueno, les estaba hablando sobre, no sé hasta dónde alcancé, políticas de cobertura. Me alcanzaron a escuchar sobre los estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto, profe, dijiste lo último fue que iban a los estratos 1, 2 y los incluían en el... Ah, ya, programa todos a la escuela, listo, está bien. Bueno, gracias. Entonces, miren, hay unos programas de inversión que el gobierno tiene en el sistema educativo y dentro de sus políticas educativas. Uno de ellos es el programa de alimentación escolar, que ha sido cuestionado en los últimos años por la cantidad de actos de corrupción por parte de alcaldes y gobernadores que han contratado, por ejemplo, con algunas entidades privadas, fundaciones y demás, esto del programa de alimentación escolar. Entonces muchas veces se dan, un ejemplo, se hace un contrato, el municipio de Charalá hace un contrato del programa de alimentación escolar con una entidad por 58.000 millones de pesos. Pero de esos 58.000 millones de pesos, se invierte apenas, en muchos casos ha habido que se invierte apenas, por decir algo, 30.000 millones de 58.000. Quiere decir que los otros 28.000 millones se los roban entre los funcionarios públicos y la entidad que asume el contrato de ese servicio de plan o programa de alimentación escolar. Entonces esto ha generado, repito, que los entes de control, como el caso de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, estén haciendo permanente seguimiento a los entes territoriales, cabe decir municipios y departamentos o alcaldes y gobernadores, para que ellos no se roben la plata de este programa, sino que se invierta como debe ser en los niños. Bien, les hablo rápidamente sobre el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones son recursos que el gobierno gira a través del Ministerio de Hacienda a todos los entes territoriales, municipios y departamentos, o sea, departamentos y municipios certificados y también distritos, para 3 rubros que son, yo ya lo mencioné pero lo repito. Uno, para cubrir los gastos de educación pública. 2, para cubrir los gastos en el sector de salud. Y 3, para lo que es el programa de saneamiento básico, que tiene que ver con acueducto y alcantarillado para los municipios de cada región del país. Entonces, ¿quiénes reciben estos recursos? Repito, los reciben las gobernaciones y las reciben los alcaldes, los municipios y distritos. Mensualmente les llega a ellos una cantidad aproximada. Por ejemplo, en el sector educativo, esto se determina por estudiante matriculado. Estaba mirando ahorita, por ejemplo, acá en el municipio, creo que hay más o menos unos 360.000 estudiantes matriculados, algo así. De esos 360.000 matriculados, el gobierno envía por cada estudiante aproximadamente 980.000 pesos, casi 1 millón de pesos por cada estudiante. Entonces, esa cantidad es la que van a recibir durante todo el año, mes a mes, o sea, cada uno de los 12 meses del año, lo reciben los municipios y los departamentos para cubrir lo que es la parte de educación. Pero además de eso reciben otra cantidad para la parte de salud y para la parte de saneamiento básico. Ahora bien, aparte de eso, de esos recursos, ¿cómo lo destinan los municipios y los departamentos para educación? Entonces, de esa plata que ellos reciben mensualmente,
del Sistema General de Participaciones, ellos pagan la nómina de todos los docentes y personal administrativo. Igual el personal que labora pues en el sector de educación. También invierten parte de esos recursos en infraestructura. Por ejemplo, construcción de nuevas aulas, dotación de equipos, por decir algo, de informática, computadores, etcétera, etcétera. Eso lo esa plata la invierten de esa manera cada mes, o mejor, de lo que reciben cada mes, ellos van invirtiendo para pagar nómina, repito, y también para la parte de infraestructura. Pero además de esos recursos que reciben los municipios y los departamentos, cada colegio público en el país recibe una cantidad adicional del gobierno. ¿Me escuchan? Ya mire. Ok. Bueno, continuamos después de la interrupción. Entonces, mire, les decía que Profe, Diga. hace un momento pues lo dije a los compañeros y creo que solamente una compañera pues apoyó, pero no sé, le comento a usted. Es que su charla está tan buena, o sea, la clase lo que está diciendo y es demasiado interesante. Y entonces con las interrupciones como quedamos cortados, ¿qué tal si usted nos regala de su tiempo 20 minuticos y nos hace una grabación, así sea que nos la envíe por WhatsApp para escucharla, de pues como que de los temas que nos queden faltando, como un pequeño resumen? Sí, está bien, Doralit y Chadia. Sí, no hay problema. Entonces, Buena idea. lo tendré en cuenta y les voy les prometo, no como político, les prometo que voy a hacer una grabación porque este tema es muy importante y en eso tienes razón. Este tema de las políticas educativas es fundamental. Entonces yo les voy a hacer un video por ahí de 15 a 20 minutos explicando algunos aspectos que de pronto no alcancen el día de hoy. ¿Listo? Como esto, por ejemplo, del Sistema General de Participaciones y demás. ¿Está bien? Gracias, profesor. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces miren, en los 4 minutos que nos quedan, entonces los entes territoriales reciben los recursos del Sistema General de Participación para cubrir los gastos en el sector educativo. Y cada colegio en el país recibe unos recursos adicionales por cada estudiante matriculados. Por ejemplo, el colegio donde yo trabajo, que se llama Antonio Derca Santo Domingo, en la Comuna 1 de Medellín, este año hace poquito recibió 275 millones de pesos para gastos de funcionamiento a nivel de la institución. Entonces, el colegio, por ejemplo, cuenta con esos recursos para cubrir los gastos en el colegio durante el año. ¿Para qué se destinan esos gastos? Bueno, para comprar papelería, para mantenimiento del colegio, para comprar, por ejemplo, sillas, arreglar sillas, etcétera, etcétera. Entonces los colegios, en cabeza de los rectores, ellos tienen la facultad de distribuir esos recursos, obviamente con la aprobación del consejo directivo del colegio, que es quien aprueba los presupuestos que cada rector hace. Bien, entonces, de acuerdo con los estudiantes matriculados, cada colegio recibe. El colegio recibe, en donde yo trabajo, recibe 275 millones, durante el año, para todo el año. Porque Anuales. Anuales, sí. Ellos reciben esa cantidad una sola vez, 275 millones. Pero es porque tiene 3.785 estudiantes matriculados. Es el segundo colegio más grande de Medellín después del INEM. Habrán colegios, por ejemplo, que reciben 70 millones, otros recibirán 100, otros recibirán 100 y pico, otros 200. Depende, repito, del número de estudiantes matriculados oficialmente. ¿Sí? Bien. Ahora, el gobierno también tiene algunos subsidios que se crearon especialmente cuando el gobierno de Álvaro Uribe, que fueron los subsidios educativos,
para las familias de estratos 1 y 2. Entonces, si una madre de familia tiene 2 o 3 estudiantes matriculados en colegios oficiales, ellos reciben un subsidio mensual por cada hijo que está matriculado. Esa es otra inversión que el gobierno hace a través digamos, de los recursos pues, que reciben las familias y también los colegios. Bueno, el tiempo se nos acabó, quedó pendiente hablar sobre formación de docentes, quedó pendiente hablar sobre el plan decenal de educación. Entonces yo les prometo que voy a grabar mañana a primera hora, grabo un video sobre estos temas y otros adicionales para compartírselos y los subo mañana mismo en el campus del curso de la materia. ¿Listo? ¿Les parece? Muchas Listo, gracias. profe. Por mi parte, sí. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Amén. lo mismo. Amén. Pues muchas gracias, feliz noche. Gracias igualmente, Anderson. Hasta mañana, profe. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, igualmente. Ok.